Qué bueno que está con la programación de Haz Noticias. Gracias por estar con nosotros. Llegó el momento de la entrevista y hoy nos visita un equipo. Usted va a ver qué tipo de equipo y vamos a hablar a usted del videomapping. Seguramente lo ha visto en diversos escenarios, lo ha visto en videos, pero hoy aquí en el estudio usted va a ser testigo de cómo se realiza esta calidad de videomapping. Está con nosotros Carlos Jiménez. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. También se encuentra con nosotros Roberto Montiel. Hola, Roberto, Carlos. gracias por venir. Gracias. Y también está Eduardo Olmedo. Eduardo, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y todos ellos conforman el equipo de Medusa Lab. ¿Lo dije bien? Sí. Medusa Lab. Medusa Lab. ¿Por dónde empezamos? Vamos por el inicio, si usted está de acuerdo. Vamos a platicar acerca qué es el videomapping. ¿Quién me lo dice? Vas, Eduardo. Sí, es básicamente una técnica de proyección que consiste en adaptar precisamente el video Sí. y proyectarlo sobre estructuras. Puede ser estructuras arquitectónicas o escenográficas, ¿no? Claro. Básicamente es... Nosotros tuvimos el primer contacto con el Bicentenario. Si no mal recuerdo la memoria del mexicano, como que a partir de ese momento Uno empezaron... previo que se llamó México en el Corazón, ¿Ese dónde fue? igual en la Plaza de la Constitución. ¿Y de qué se trató ese? Igual era una exposición de elementos folclóricos, como yo creo que también sirvió como una especie de preparativo para como que introducir el mapping a México. O Correcto. sea, era una serie de juegos geométricos y había elementos de Día de Muertos, elementos regionales, ese tipo Había de hasta cosas. bailables folclóricos, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, Y había una un proyección musical sobre el escenario. Sí, había un escenario y había una proyección sobre agua también, que es otro tipo de mapping, una proyección sobre neblina. Correcto, y ya que ustedes están poniendo el antecedente, obviamente es muy sencillo y es genial apreciarlo sobre estructuras, sobre monumentos, pero ¿qué es la técnica del videomapping? Es adaptar el video a proyectarlo, pero no creo que nada más sea poner y prender la máquina y que se ilumine el donde se esté proyectando, ya sea un monumento o un edificio, porque vemos además ciertos efectos que le dan un realismo y que ustedes lo han alcanzado con su trabajo. ¿Y por qué no nos hablan un poquito de esa parte? Claro, pues lo que uno tiene que hacer es hacer un estudio, o sea, mapear la estructura donde uno va a proyectar y pues es como sacar medidas, saber cuál es justamente la forma exacta y eso lo llevamos a la composición en digital, ¿no? Y ya en la composición en digital se hace todos los contenidos conforme a cómo es realmente la estructura, ¿no? Puede ser a partir de una fotografía o de un modelo 3D, y de ahí se hacen los contenidos y después se vuelven a embonar, digamos, en esa estructura para que tenga ese realismo y aproveches completamente la tridimensionalidad del objeto, ¿no? Que quiero pensar, Roberto, tú eres experto en esto, que es la textura. Digamos, cuando se derrumba Sí, un muro, exactamente. cuando vemos que cae un ladrillo, todo eso está planeado y diseñado en eso que tú estás diciendo, en el mapeo. Medusa Lab, ¿cómo se conocen? ¿Cómo empiezan? Porque no creo que se hayan reunido para hacer mapping. ¿Están de acuerdo? Yo creo que no fue la idea principal, sino yo creo que cada quien tenía una actividad. Eduardo, ¿cómo empezaste o cómo te encontraste a estas dos personalidades del videomapping? Sí, nosotros empezamos en esta onda como VJs. ¿Y qué es VJ? Pues básicamente es como la suerte del DJ que mezcla música, pero esta es la versión de video, ¿no? Entonces, el VJ es la persona que dentro de un concierto, de una exposición sonora, empieza a mezclar videos, ¿no? Ya tiene también su historia esta actividad y nosotros iniciamos... Que es como el antecedente al videomapping, digamos. Podríamos decirlo, sí. Sí. Y nosotros ya realizando esta actividad fue que nos empezamos a conocer y también nos empezamos a dar cuenta que estaban saliendo cosas innovadoras, ¿no? Cosas diferentes y entonces ahí ya empezamos a ver que no solamente era una actividad para la música, sino también para otras artes como el teatro o la danza, ¿no? Entonces ya ahí fue como ya seguimos trabajando y ya... En tu decidimos caso, Carlos, juntarnos. ¿cómo te vas integrando a Medusa Lab? Es interesante, o sea, yo conocí a ambos creo que el primer gran evento importante en México de gente que se dedica a multimedia para espectáculos y artes escénicas, que fue el Live Performance Meeting en Jalapa. Originalmente estaba constituido en una gran exposición comunal donde todos hacíamos un jamming de VJ y ahí fue donde conocí a Robert.
Cuando vimos el primer mapping, el que te platico de México en el corazón, nos enamoramos indistintamente de la técnica. ¿Y ya sabían qué era? Digo, Claro, porque no, digo, no. muchas veces uno ve algo y lo primero que me quiero imaginar, cómo se hace, Exacto. ¿no? Sí, inclusive fue una aproximación muy autodidacta. Cuando lo vimos por primera vez, nosotros veníamos del contexto de VJ nada más y nos imaginamos que algo así podía existir, pero lo vimos ya realizado y nos volcamos como pudimos hacia la técnica. Yo me acuerdo que Roberto iba a mi casa y empezábamos a tratar de proyectarle cosas a la pared y moverle en el archivo de la composición porque no sabíamos. Y bueno, con todo el asunto de la internet y así, la información fue llegando. Sí. O sea, y creo que somos realmente de los primeros que empezamos a hacerlo profesionalmente, digamos, a diferentes niveles, primero con aproximaciones muy líricas, ya después con más investigación y con más profundidad. Y es un poco lo que platicabas ahorita, hay como niveles, o sea, básicamente tenemos que reconstruir el edificio y de esa misma manera vamos enamorándonos un poco de lo que estaba pensando originalmente el arquitecto, ¿no? Porque tenemos que calcar cada columna, cada rincón, cada nicho e imaginar qué puede pasar ahí y al final de todo contar una historia con el edificio. Claro, y que obviamente deben de saber utilizar la técnica y darle esa parte artística también. Exacto. Porque dentro de la creatividad también deben de dejar huella de que lo que están haciendo solo lo hacen ustedes. El proyectar sobre edificios, generar efectos especiales, el ser creativos, Roberto, Claro. en esta parte. ¿Cómo ir eligiendo esa creatividad en el videomapping? O sea, hace un ratito creo que pusiste el mejor ejemplo. Nos reuníamos para crear Claro. creatividad, diseño, pero obviamente hay conocimiento. Pero a la hora de proyectar, ¿cómo se va decidiendo? Pues mira, nosotros como somos un colectivo, Más o menos el colectivo de cuántos. somos como 10 personas en total, ¿no? ¿Qué es más o menos el equipo que se requiere para crear una Pues es que atmósfera de es muy variable porque nosotros como colectivo tenemos diferentes, estudiamos diferentes disciplinas, ¿no? Claro. Hay quienes sí son artistas visuales, yo por ejemplo soy comunicador, soy comunicólogo, y tenemos por ejemplo gente que es diseñadores o diseñadores industriales. Entonces, eso nos ha hecho que nos podamos acoplar y conocer un poco más uno del Nunca otro. mejor dicho, un colectivo. Exactamente. ¿Verdad? Y nuestro proceso creativo es más o menos como el de un colectivo, justamente, ¿no? O sea, Lluvia ¿no? de ideas. Hay mucha lluvia de ideas, hay muchas decisiones que se van tomando en el momento. Y bueno, lo que intentamos siempre de hacer es dejar y plasmar como lo que nuestra huella ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene que ser con algo muy abstracto, por ejemplo, hacemos cosas más lineales o efectos más, no sé, generativos le llamamos nosotros, ¿no? Que son como efectos generados por computadora, pero que tienen como una vida propia, ¿no? Así Claro. se mueven de manera muy orgánica, ¿no? Y hay algunas otras cosas que tienen que ser más con ilustradores o con otro tipo de cosas que también nos juntamos con otros colectivos para hacer cosas. La estructura que tenemos aquí, por ejemplo, Que en un momento vamos a hablar de eso, que además agradezco que la hayan traído y además el equipo que trajeron, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. exactamente, esa estructura la hicimos con un colectivo que se llama Mixly, ¿no? Que también nos ha ayudado en algunas cosas y hemos trabajado con otras gentes, amigos de nosotros que son músicos o que son hasta poetas, amigos de nosotros de danza. Claro, o sea, yo creo que todos caben en el videomapping siempre y Claro. cuando tengan un objetivo claro, que es el proyectarlo. Exacto, No, yo al creo. final es proyectar. Hace algunas décadas las técnicas llegaban y se quedaban. Duraban décadas, duraban muchos años. Actualmente una técnica pues puede durar un año y ya está rebasada, avanza la tecnología, avanza todo tan rápido que va modificándose. El videomapping en esta etapa, en esta situación, ¿en qué parte está? ¿En qué momento se puede decir que ustedes están en un rango muy alto o ya están siendo rebasados por otras técnicas o ya existen? Me platicaba Roberto, es simplemente el tamaño de proyectores que se tienen que utilizar, Claro. que más o menos son de 7 metros de largo, más o menos. No, menos, pero sí son muy, muy, Como un muy refrigerador. grandes. Como un refrigerador. No, pues un refrigerador, ¿cuánto mide? Digo, Pues también sí, no es como cualquier cosa. sí, como pero 2 metros. para que vayan dimensionando los elementos que se Claro. requieren
Son como de 3,5, pero son 2, entonces ya suman 7. Exacto, Se exacto. me están regañando. Pero esa parte de la técnica, ¿cómo se da, Carlos? Ya. Sobre el aspecto de en qué punto estamos, digamos que la primera etapa era por poder calcar una estructura, una arquitectura estática, y ahora lo que está evolucionando es poder mapear cosas en movimientos. O sea, por ejemplo, durante cualquier puesta escénica puede haber movimientos de escenografía y estos programas nos dan la posibilidad de poder seguir los movimientos de una estructura o inclusive de una persona, poder detectarlo con sensores y que caiga una proyección especialmente sobre él. Es decir, sigue evolucionando. Yo no creo que tenga una vida corta como otras tecnologías dentro del arte o dentro del espectáculo. Definitivamente siempre hay un parámetro estético. O sea, si nosotros vemos arte electrónico de los 70s que ya existía, ahorita nos da risa por Claro. por el acabado. Sin por ese embargo, tipo hay de cosas. ciertos elementos que se retoman. Claro. Exacto. ¿No? Y hay que saber ver la idea más allá de la tecnología. Yo creo que al principio siempre hay una etapa donde es un juguete nuevo y cualquier cosa funciona. Antes los primeros mapeos eran con efectos muy recurrentes, siempre se derrumbaba el edificio, siempre se delineaba el edificio. Yo creo que ya estamos entrando a una etapa donde ya lo que importa es el mensaje. El contenido. Exactamente, el contenido y saber acceder a una poética de cómo podemos contar una Transmitir. historia a través de ese recurso, ¿no? Que no nos gane el recurso. O sea, Claro. que realmente se vea el espíritu del artista, o sea, hablando a través de la proyección. Tocas un punto muy interesante, Carlos, en el sentido de transmitir, de dejar algo. O sea, no usar la tecnología por usarla. Y al llegar a ese punto, me imagino, y también lo mencionabas, se piensa ya en obras de teatro, en escenografías, en películas, en cine, que han estado participando. Claro. Ahorita también platicamos un poquito de eso, en qué tipo de elementos se está utilizando el video mapping y que seguramente va para largo. Exacto. Sí, ¿no? el Porque video mapping además tiene vida tiene larga. vida, yo creo que, y con esos elementos que ustedes le están dando al auditorio de las noticias, en que desde un poeta, un diseñador, un crítico, yo creo que siempre tiene que nutrirse, lo que le da más vida, ¿no? Porque si fueran 3 elementos únicamente, caducaría de una manera pues, más pronta. Pero de esa manera, pues yo creo que no va siendo, pues, que en un momento determinado llegue a su... Y este mapeo que usted está viendo, y si lo viera usted en el estudio, verdaderamente se sorprendería la magia, lo que se percibe, el arte. Y mejor que ellos se lo digan. Roberto, ¿qué estamos viendo? Pues mira, estamos viendo un Mictlantecutli que hizo un miembro del colectivo, Iván, junto con otro equipo, otro amigo que se llama Oscar, que es del colectivo Amixtli. Juntos hicieron esa estructura y con parte de Medusa nosotros hicimos la proyección sobre esta estructura, ¿no? Lo que hicimos fue aprovechar y sacar el modelo 3D de esto para poder hacer los visuales conforme a lo que estamos viendo y entonces, pues yo creo que la magia del videomapping está en que puedes transformar espacios, ¿no? O sea, te ayuda a transformar cualquier espacio en lo que tú quieras. Podemos hacer que, por ejemplo, este foro, si pudiéramos En un mapear altar, un por altar o ejemplo. si pudiéramos mapear el piso, podríamos desaparecer el piso y hacer que estuviésemos en la galaxia. Que es ¿no? un poco lo que tú mencionabas, Roberto, antes de ir al corte, el crear espacios, el crear una atmósfera a través de este elemento que es el videomapping y que obviamente que la gente se dé cuenta y los interesados, sobre todo que nos están viendo a través de la señal de las noticias, lo que se puede crear, créamelo, parece sencillo, pero como dicen, no lo es. ¿O me equivoco, Carlos? Tiene su nivel de complejidad, pero cuando uno goza su trabajo se va muy fácil, ¿no? Sobre todo el nivel de realismo o de ilusión de tridimensional que se quiere alcanzar. Algunos mapping se conforman con solo proyectar, digamos, sobre una máscara de la fachada y eso da cierto tipo de acabado. Pero nosotros en particular nos gusta mucho que haya una ilusión de que ese espacio realmente se está moviendo. Como magia, ¿no? O sea, a nosotros nos Es gusta mágico simplemente. hacer experiencias. Eduardo, a los que están interesados en aprender esta técnica, en colaborar, en realizarla, en aportar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues generalmente los que
estamos desarrollando este tipo de técnica, hemos aprendido de forma muy autodidacta, ¿no? Yo hacía videomapping antes sin saber que lo hacía. Claro. Entonces, me parece que un poco está en el interés y el interés te va a llevar a llegar. Porque también actualmente hay muchos lugares donde se puede acudir. No hay un centro específico, Sí. pero hay muchas escuelas que ya están empezando a tomar en cuenta esta actividad, ¿no? Incluso dentro de universidades, ¿no? Algunos temas que tocan se están enfocando a esto, a artes digitales, pero también a este tipo de técnicas. Y sobre todo, bueno, alguien que no esté en una universidad o que no esté dentro de una carrera como de artes digitales, también puede, a través de una investigación, ¿no? En O que internet, se hay metan a la mucha página de información. ustedes, ¿no? También, Exactamente, porque también si se quieren- trata, si hablas de un colectivo, pues qué mejor manera de hacerlo más grande, ¿no? www.medusalab.mx. Ahí lo tiene usted. ¿Y hay algún festival, hay algún evento en donde se pueda medir la calidad de lo que ustedes hacen, donde se pueda ver qué les hace falta, Claro. donde puedan medirse ante otros países? Exacto. Hay varios festivales, pero justo va a ser el primer festival de videomapping de México. Mira, justo a tiempo estamos haciendo El la primer entrevista. festival de videomapping de México va a ser en Morelia y se llama el Festival Internacional de Mapping de Morelia, el FIMA. Y nos invitaron, bueno, más que nos invitamos, nosotros entramos a un concurso y quedamos entre los 3 finalistas. Entonces vamos a ir a competir con otros compañeros, con otros colegas allá ¿Cuántos en equipos Morelia. aproximadamente, Roberto? Bueno, quedamos 3 finalistas solamente, pero hay muchas otras gentes que van a ir a dar talleres. Justamente si hay alguien interesado, pueden ir ahí al festival a tomar talleres de videomapping. La fecha del festival. La fecha del festival es del 18 al 21 de noviembre en la ciudad de Morelia. Pueden meterse también a su página de internet, que es FIMapping. Y pues bueno, va a estar muy interesante porque estamos con unos contrincantes bastante potentes y ahí es donde nosotros nos vamos a medir bastante, ¿no? Yo ustedes los veo muy tranquilos, en verdad. Ustedes son como, yo siempre digo en este tipo de entrevistas, para ustedes es fácil porque les gusta, pero en verdad se puede transmitir esa manera que ustedes lo hacen y lo hacen muy bien, en verdad se los digo, de traer la escenografía, de traer a alguien en la computadora para que pueda mostrar la manera de efectos, hablar de creatividad, o sea, lo hacen muy sencillo. Así es el videomapping. Pues Así de creo de- que de lo que sencillo. da las artes escénicas, o sea, a mí como artista visual que después va a artes escénicas, son varias cualidades. La principal es el trabajo en equipo. La segunda es saber trabajar bajo presión y Sí. seguir tranquilo. Y la tercera es que con todos esos 2 elementos brote creatividad, Claro. ¿Cómo te conocen en el medio, me decías? desollado. Desollado. ¿Por algo? Es por mi fecha de nacimiento, coincide con algunas cosas prehispánicas. Sí. O sea, que esto no es, es por una divinidad prehispánica. Y curiosamente, nosotros vamos representando a México en el festival usando elementos de la cosmogonía purépecha. O Correcto. sea, porque queremos dar una visión mucho más profunda de lo que es México. Exacto, de hecho Ojalá nuestro no los proyecto... desoyen allá en el festival, No, pero ojalá que no. les vaya muy bien. Déjame nada más algo, Roberto. Estás diciendo México. Ante el mundo, ¿cómo estamos? Porque digo, qué bueno que podamos enaltecer nuestros monumentos, nuestros valores, nuestra historia, nuestro origen, como puede ser la cuestión prehispánica, de dónde venimos, y lo estamos viendo con esta figura maravillosa que verdaderamente nos remonta al origen de nuestro país, de nuestro México. Pero ante el mundo, ¿cómo estamos en videomapping? Yo creo que bien, hay no solo muchos artistas que están muy interesados y están desarrollando tanto videomapping como muchos otros tipos de multimedia aplicadas a cosas escénicas. Y yo creo que tenemos un gran factor a nuestro favor, que es un gran contexto cultural, un gran legado, mediante el cual nosotros podemos concretar muchas cosas. O sea, tenemos mucho de qué hablar. Claro. O sea, más que cosas abstractas. Espacio, como dices. Exacto. Volumen. Y además ha subido el nivel, creo que ha subido el nivel también, como también ha subido la demanda, ha subido la oferta y ahora hay un nivel bueno de videomapping, yo creo. Tenemos muchos compañeros que también tienen otros colectivos y está bien padre saber que cada vez está subiendo la calidad, ¿no? Pero también en ese rubro, lo platicábamos también, Roberto, antes de llevar a cabo esta entrevista, el videomapping existe, es caro, pero reduce costos en muchos aspectos. Sí. A la hora de hacerlo en producción, hablábamos de cine,
Puede Ahí están reducir trabajando, costos, bueno, en algunas, en puede algunos. reducir costos, pero puede llegar a ser más complejo, ¿no? O sea, Claro. muchas veces algunos... Pero si le hablan a Medusa Lab lo resuelve, entonces no Claro. pasa nada. Exactamente. No, no, sí, en serio, digo, Sí, porque hablabas, nos ponías un ejemplo. Sí. No podemos decir qué película, pero cuando ya está en Exactamente. cartelera vamos a decir, pero hablabas de texturas, por ejemplo. Exacto, estamos chambeando en una película en la que en lugar de utilizar un green screen, estamos utilizando videomapping, ¿no? Entonces, en lugar, proyectamos en un gran ciclorama lo que está pasando fuera de una casa, o de un set de una casa. Hablas ¿no? de las generaciones, el green screen, ya ves esto y dices, Sí, ya no exacto. sirve, ya llegamos O a otro sirve nivel, para ¿no? otras cosas. Bueno, sí, Sirve pero para digamos, otras cosas. yo Por creo que los que ejemplo- saben, Eduardo, prefieren tener un videomapping en su producción que les da más modernidad, más presencia a lo que dices, que generar otra atmósfera al tradicional y auténtico green screen. Aunque todas estas cuestiones también se pueden utilizar después como herramienta, ¿no? Van pasando la tecnología y después se convierten en una herramienta. Por ejemplo, en este último trabajo que estamos haciendo para el Festival de Morelia, justamente hace un par de días tuvimos en un foro, hicimos una grabación en green screen y de ahí vamos a extraer los personajes que van a participar o que van a estar dentro de nuestra idea, ¿no? Y Dentro de nuestra pieza. les va a ir muy bien, Eduardo. Yo creo que con lo poco que hemos podido apreciar, pero de gran calidad, en verdad yo quedo sorprendido porque yo cuando lo vi hace 5 años, tuve la oportunidad de verlo en el Zócalo capitalino, tuve la oportunidad de conocer a las personas que en ese tiempo traían, te hice el comentario que eran Le de Petit origen, francés. exacto, de origen francés, pero con todos los técnicos mexicanos, que siempre salvamos a todo el mundo, los técnicos mexicanos, somos Definitivamente. los que resolvemos todo de cualquier manera, ¿verdad, muchachos? Entonces, yo creo que esa parte de evolucionar, de avanzar, pues lo tienen muy en claro. Viene el festival, ¿qué más viene? Van a ir al extranjero, comienzan a tocar puertas en el extranjero, ya los empiezan a llamar del extranjero para dejar ese sello mexicano a través de lo que saben hacer. Sí, hemos estado en Venecia, fuimos a la Bienal de Arquitectura de Venecia y hemos salido, cada quien, hay uno de nuestros amigos del colectivo, está ahorita en Canadá haciendo también algunas cosas de trabajo. Sí, hemos estado saliendo y creo que lo que a nosotros más nos importa, nos interesa como colectivo, es que podamos trabajar bien en conjunto, o sea, que nos llevemos bien y conocer más cosas, ¿no? Lo que te hablaba Carlos, por ejemplo, ahora hay un videomapping en el cual las estructuras se mueven, ¿no? Y entonces uno tiene que seguir esas estructuras con la proyección y pues queremos seguir aprendiendo, o sea, lo que nosotros queremos todo el tiempo es aprender y hacer las cosas bien. Y Lo que quede padre. tridimensional, ¿te acuerdas que platicábamos tridimensional. también que está mucho en boga esa parte? Carlos, Roberto, Eduardo, ya ven, nos faltó tiempo, yo se los dije, nos va a faltar tiempo para hablar de esto. A todo el colectivo Medusa Lab también les agradecemos porque también Sí, al muchas gracias. prestar este tipo de estructuras de Amigos. escenografía también están colaborando. Ellos solamente son una parte de este gran elenco artístico y que seguramente usted en algún momento lo va a ver proyectado por ahí o lo va a ver escenificado o lo va a ver en una película. El colectivo Medusa Lab, siempre las mejores entrevistas. Soy Oscar Gómez Romero, gracias, mucha suerte en Morelia. Gracias, Oscar. Nos traen el resultado y vamos a estar en contacto con ustedes para que nos platiquen cómo los ven. Claro que sí, muchas gracias. Siga con la señal de las noticias, ya lo sabe, siempre presente.